Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de Mentes Narcisistas. Bien, en el día de hoy quiero hablar acerca de una temática que ya comenté en el vídeo anterior y que guarda relación con la similitud existente entre lo que viene siendo por un lado el narcisismo y por otro lado la codependencia emocional. Y es que ambas actitudes, que no dejan de ser defensas ante la misma problemática, pero que siguen caminos opuestos, comparten más de lo que pensamos y tienen su origen en el mismo tipo de familia, que es la familia narcisista codependiente. Bien, es necesario mencionarlo así, como familia narcisista codependiente, porque muchas veces tendemos a pensar que, claro, que el codependiente es el bueno y el narcisista es el malo. O algo así como el narcisista es el patológico, el verdaderamente el problemático aquí, mientras que el codependiente pues es un pobre diablo, es una pobre persona muy empática que por ser demasiado empática y de ser demasiado sensible se queda ahí y no tiene responsabilidad en absoluto de nada. Pues no es así. La codependencia sí que es cierto que no es un trastorno mental, no está diagnosticado, o sea, tipificado como un trastorno, pero sí que es verdad que reúne una serie de comportamientos que tienden a rebajarse, tienden a adaptarse a la actitud de la persona patológica y debe ser algo tratado y mirado porque puede conducir a muchos, pero que muchos sufrimientos. Así que, bueno, dicho esto y sin más dilación, voy a pasar a explicar por qué tienen el mismo origen, qué tienen en común, porque tienen más en común que aspectos diferentes. Lo óptimo, bueno, o lo óptimo, lo positivo sería o es el hecho de que al desarrollar cierta codependencia, pues son comportamientos que tras una terapia pues se pueden retirar, ¿no? Pueden desaparecer y ese pues es mi caso. También es cierto que hay casos de codependencia muy graves, eh, los hay más o menos graves y bueno, pues siempre puede ser tratado. Sin embargo, en el caso del narcisista, cuando ya hablamos de un trastorno narcisista de personalidad, ahí ya, bueno, pues ya sabemos que son trastornos que no tienen solución, que de hecho implican una dificultad añadida y es el hecho de que son egosintónicos, que no tienen la capacidad de mirarse a sí mismos, que no se consideran, no se ven ningún problema en sí mismos, consideran de hecho pues como que se sienten muy bien y eso pues dificulta por supuesto mucho más el tratamiento, que si ya de por sí en un trastorno de personalidad es difícil de tratar, pues en ese caso pues todavía más. Así que dentro de las familias narcisistas lo que se produce es un vacío emocional. Es una familia desconectada emocionalmente. Claro, el narcisista no forja vínculos reales porque está operando con un yo grandioso, con un super yo, con un ego, y no conecta ni siquiera esa misma persona con su verdadera esencia. Y bueno, aquí recalcar que en el 80% de los casos, más o menos 70-80%, pues sí, es el varón quien es el narcisista, mientras que la codependiente sería la mujer, aunque por supuesto pues existe el caso opuesto, ¿no? Por supuesto existe el caso contrario de mujer narcisista y hombre codependiente, y es más, dicen los teóricos que el trastorno narcisista en un hijo o una hija proviene a su vez del hecho de que la madre es una narcisista. Así que bueno, en todo caso son familias muy dañinas, muy problemáticas, pero por lo visto, y ya digo, lo dicen los teóricos, la verdad es que no sé si será cierto o no, pero es lo que se dice, y es que cuando es la madre la narcisista, los hijos tienen verdaderas probabilidades de acabar siendo narcisistas también.
Por supuesto, ya digo, el tener un padre narcisista va a ser doloroso, va a ser muy difícil de lidiar y van a producirse, va a haber ciertos comportamientos que se van a integrar. Por muy dependiente que salga el hijo, o codependiente, o sumiso, o en fin, agradador, llamémoslo así, que sea ese hijo, pues hay ciertos comportamientos que asume como normales y a veces va a empezar a espejarlos también y que si no son tratados, pues van a dar problemas. Es que es más normal de lo que pensamos el que el propio codependiente exponga una falta de empatía, exhiba una falta, pues eso, se niegue a conectar con los demás, que esté desconectado emocionalmente. Eso siempre va a pasar en el codependiente y en el narcisista. Eh, Comportamientos altaneros, envidia, necesidad de atención. O sea, es que hay más en común que diferencias. Esa teoría de que la codependencia es el opuesto, es la bondad, bueno, es una manera que tiene en la cabeza de, claro, de no hacer frente a los propios fallos y de no responsabilizarse, que es lo que digo siempre. Porque claro, es muy fácil decir que caímos en las garras de un abusador y que qué mala era esa persona. Bueno, pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué fue así? Si seguramente haya sido así porque a su vez nos educaron de ese modo y la figura que tenemos de referente ha sido así, ¿no? Y es doblemente injusto si queremos, pero es que nosotros nos tenemos que responsabilizar ya en nuestra vida adulta de qué tipo de personas elegimos. ¿Mm? Ya sé que es difícil y para eso existen los profesionales y las terapias y bueno, no todo el mundo tiene de verdad la posibilidad a lo mejor de hacerlo y es por eso que está tan presente en nuestra sociedad. ¿Eh? Y luego pues que hay grados también, porque bueno, puedes desarrollar ciertos aspectos de codependencia. A mí me ha sucedido, pero no me quiero ni imaginar quién tiene el auténtico síndrome de la Cenicienta. Porque hay personas, tanto hombres como mujeres, que es que, bueno, tienen tan integrado el hecho de que su función en la vida es hacerle la vida a los demás como si fueran un padre o una madre. La típica vinculación de pareja de soy su madre o soy su padre es que, ojo, con estas personas también un problema tienen, ¿no? De vinculación. Así que bueno, el origen es el mismo porque tanto la codependencia como el narcisismo patológico, porque son familias desconectadas. Ya comenté en el vídeo del origen del narcisismo, creo que son 2 vídeos en los que hablaba de esto, no sé en cuál de ellos lo comenté, y es que por invalidación emocional, por privación afectiva, es por lo que se va a desarrollar el trastorno. Claro, al mismo tiempo que a la persona pues se le pone unos estándares, siempre va a estar la atención que se le va a dar, no digo amor, digo atención, va a estar supeditada al cumplimiento de esas expectativas y le van a estar reforzando al niño con que si lo cumples, pues eres bueno, eres maravilloso, ¿no? Incluso estás por encima, no sé si tanto de los demás, pero es cuando realmente eres bueno. Y si haces lo que yo te digo, que sepas que vas a ser casi como perfecto, ¿no? Eso no se le puede decir a una persona, no le puedes enviar la señal de que si hace esto o hace aquello, pues ya no va a tener problemas, no va a ser perfecto y va a estar bien. Porque todas las personas pues tenemos conflictos internos continuamente. Entonces, pues bueno, precisamente por no recibir el niño ese afecto, por estar privado de ello, va a desembocar o bien en un trastorno de personalidad, si el grado de afectación es muy grande, es mantenido a lo largo de muchos años, depende por supuesto de la sensibilidad, el temperamento de ese niño, depende de varios aspectos, pero siempre va a haber una privación emocional detrás. En el caso del codependiente es igual, hay una falta de miramiento, hay una falta de atención, hay una enseñanza detrás de que si haces, de que si te adaptas a mí, a lo que yo quiero, a mis exigencias,
entonces igual te doy una atención o te voy a querer, entre comillas, te voy a querer, que realmente, ya digo, no es amor como debe ser entendido. Y bueno, pues va a desembocar, por lo tanto, ese trato narcisista en una codependencia o va a seguir la vía del narcisismo. Claro, pensamos en el trato que le da el narcisista al niño, pero es que además se refuerza con el trato codependiente del otro cónyuge. Con lo cual es que el hijo, lógicamente, va a seguir un camino u otro, o va a alternar. Va a alternar comportamientos de ser a veces sumiso, otras veces espejar la parte más narcisista, y si esto no es tratado a posteriori, pues es cuando va a dar problemas. Entonces, otro de los puntos muy importantes es el vacío emocional que se genera. El narcisista está vacío, ya digo, tiene un super yo, un super ego con el que funciona, es un personaje de teatro, y el codependiente pues es que hace lo mismo. Está operando con esa versión ficticia de sí mismo, donde intenta agradar, intenta adaptarse, o sea, tienen también su personalidad truncada, ¿no? Su desarrollo ha sido truncada, o sea, ha sido truncado, y en el fondo son dos formas de afrontar la vida inmaduras a nivel emocional y que no han sabido, pues eso, crecer y adaptarse al mundo con su verdadera esencia. O sea, son seres incompletos y que se definen a sí mismos en base a los demás. El narcisista, con adulación, con una atención continua, así, ¿no? Mientras que el codependiente en base a yo soy el que da la atención, yo soy el que hace por los demás para que los demás estén bien, con lo cual es un comportamiento también muy arrogante. Hace poco hablaba de esto con un ser querido y me comentaba que cómo es posible que tuviera un sentimiento tan malo en su interior por no haber sido suficiente, por no haber sido capaz de dar en el pasado con unos familiares pues que ya eran mayores y que, bueno, pues acabaron muriendo, y que por qué no hemos pasado más tiempo con estas personas o con los abuelos o con quien sea, ¿no? Y el echarse en cara, el no haber sido suficiente, el si yo hubiera hecho por estas personas, a lo mejor seguirían aquí, o la típica percepción de que si yo hago esto o aquello, pues voy a enfadar o voy a molestar. Sí, es verdad que hay que tener respeto por aquellas personas que nos rodean y no ser, como decir, agresivos, o no ser arrogantes, o no ser despreciativos, o tener cuidado también de no tocar ciertos temas que pueden herir a la persona, pero la felicidad de las personas reside en ellas. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacer felices a nadie. Que se nos quede, vamos, grabártelo a fuego en la cabeza. Nadie tiene por qué. Ahora, ¿de dónde proviene esta idea? Si has sido criado en un ambiente como el que digo, pues claro, vas a crecer con la idea de que tú estás con el poder, tú tienes el poder de que otro esté bien. Es que a ti te educan o te quieren en base a que tú hagas algo. Y no, las personas deben de ser queridas por lo que son. Ya está, no tienen que hacer nada. Esto no es un trabajo donde te van a valorar por tu esfuerzo, tu trabajo, lo bien hecho que esté. ¿eh? Eso se lo dejamos a las empresas y a quien te pague. Pero realmente, o en el colegio, sí, sí es verdad que hay aspectos de la vida donde esto es así, pero es que en las familias, si a uno no lo quieren por cómo es, pues claro, vas a integrar que a lo mejor tienes que hacer algo para agradar a los demás. Claro, agradar al narcisista y, ojo, agradar a tu otro progenitor codependiente, que todo lo que está haciendo por ti, porque este es el punto clave, lo está haciendo para luego obtener a cambio. Es el típico caso de persona que da por los demás y da por los demás y da por los demás, y al final acaba saltando como y diciendo cosas así del tipo, oh, y con lo que yo he hecho por los demás, y a mí no me lo agradecen y no me lo dan a cambio, ¿no? En el fondo está deseando que lo hagan. Entonces, no sé, podría definirse más en base a sí misma esa persona, ¿no? No depender tanto del exterior.
Que sí, que a todos nos gusta que nos reconozcan cosas, pero cuando la persona es que opera así en su vida y lo está deseando, es que no es genuina. Entonces tiene en común eso con el narcisista. También se está definiendo en base al exterior, a los demás, y no está siendo verdadera. Así que, bueno, para pensarlo, se genera un vacío emocional en el narcisista desde pequeño y opera con ese yo grandioso, y el codependiente pues igual tiene un vacío emocional que muchas veces acaba, y esto pasa tanto en el narcisista, en cualquier trastorno de personalidad, que es muy muy común, el mundo de las adicciones, pues pasa en el narcisista y pasa en el codependiente. Todo tiene relación, ¿verdad? El codependiente, ¿de dónde viene la palabra? Es la persona que es dependiente del dependiente, el dependiente de que, pues en sus orígenes era de drogas, de un drogodependientes, ¿no? Entonces es normal, para cubrir ese vacío emocional que se forma, porque ya decimos que los padres narcisistas codependientes son dadores a nivel resolutivo, a nivel logístico, a nivel económico, a nivel... son dadores, ¿no? Son nutritivos a nivel material, pero no son nutritivos a nivel emocional. Entonces es una cosa esencial en la vida. Tener cariño de, por lo menos de tus padres, de tus figuras, eso es esencial. Todo el mundo necesita amor. Entonces, esa falta, esa privación ya desde los inicios y mantenida en el tiempo, va a derivar en que en una falta de conexión emocional, se va a transmitir esa herida a lo largo de la cadena, los hijos lo van a heredar, van a integrar además mucha vergüenza tóxica, que es la base también de de estas personalidades, donde se avergüenzan de quiénes son en realidad, no pueden sacar a flote quiénes son de verdad, se lo han privado, porque ese es el añadido, no solamente el no conectes con tus emociones, aplácalas, no eres merecedor de cariño, sino que encima te vas a avergonzar de quién eres, y si no operas como yo te digo y lo haces en base a tu esencia, pues entonces mal, entonces negativo, y entonces, bueno, eres un defecto. Y sí, es duro, pero es que es así. Entonces, ¿con qué se cubre esa vergüenza y con qué se cubre ese vacío emocional? Con drogas, con alcohol, con parejas, porque hay que llenar el espacio con comida, adicción a la comida. Qué normal es tener en el narcisismo y tener en trastornos límite y tener en trastornos del clúster B, y por supuesto, ya ni hablar de quien no tiene trastorno de personalidad, pero que es codependiente, ¿no? Y que tiene ese vacío y lo llena con sexo, con comida, con intentar ser también una persona de éxito y que nunca sea suficiente. Eso a mí me sucede bastante en ese plano, porque el narcisista lo que quiere es que tú seas una extensión de él mismo, ¿no? Que nunca eres suficiente lo que haces, porque es como un cubo de agua que tiene agujeros por debajo y le estás echando agua y nunca va a ser suficiente para mantenerlo lleno. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Pues se te refuerza esa idea de que más, y tengo que ser más, y más, y más, y más, y a lo mejor así un día llegaré a ser feliz, ¿no? Bueno, pues hay que tener mucho ojo con esto, porque puede acabar derivando en una actitud muy nociva. Y además no te va a hacer feliz, ¿eh? Ya te acabarás dando cuenta de que tampoco es lo que te va a hacer feliz, sino el actuar en base a lo que tú quieres. Y si al final lo que quieres sí es estudiar más carreras, o seguir formándote, o seguir mejorando como persona, por supuesto, eso siempre es muy bueno, pero siempre siendo consciente de dónde te puede provenir esto, ¿no? Entonces, creo que son aspectos muy importantes el saber que el origen es el mismo, el saber que los dos tienen en común esas actitudes de arrogancia, también de envidia muchas veces, porque, claro, viendo que otros, sin necesidad de dejar de lado su propia esencia, pueden conseguir lo mismo o a veces más, pues es frustrante, ¿eh? Necesidad de atención, por supuesto, cuando a un codependiente que busca atención y busca ser útil y busca también el ser querido, no le dan esto, cómo de reactivo a la crítica es también, cómo de reactivo es a esa falta de atención y también a la crítica.
¿Por qué? Porque la han invalidado mucho, porque la han criticado mucho, porque ya ha tenido mucho de eso. ¿Y cómo es el narcisista? Muy reactivo a la crítica también. Entonces, como vemos, pues hay mucho en común, ¿no? La grandiosidad del pensar que puedes hacer feliz a otra persona, o que si tú hubieras hecho algo, a lo mejor esa persona estaría mejor o estaría incluso viva, no sé. Muchas veces tenemos ese pensamiento casi mágico, ¿no? Pues como vemos hay mucho, pero que mucho en común, y hay autores que lo comparan con una moneda donde el núcleo de hierro, rígido, sólido, es compartido por ambas caras. En realidad tienen todo eso en común, pero cada cara, el narcisismo y la codependencia, uno miraría para un lado y otro miraría para otro. Pero en esencia el núcleo es el mismo. Así que nada, tener en cuenta estos aspectos y sobre todo ser conscientes de las pulgas narcisistas que se puedan tener, todos aquellos comportamientos propios del narcisista que uno haya integrado, y también las pulgas codependientes, que se habla poco de eso, del otro progenitor que también ha actuado desde el apego y no desde el amor verdadero, pues tenerlo presente, ¿no? Tener presente que esto pues podría ser adquirido, no provenir de nuestra esencia, ¿no? De nuestro self, y desvincularnos de esas actitudes que siempre se puede pues descartar y reaprender cosas nuevas. Así pues, bueno, pues la diferencia estaría en que el narcisista no tiene empatía, no tiene capacidad de introspección. El codependiente sí tiene empatía, aunque a veces le cuesta aplicarla, porque también ha aprendido a, pues eso, a no tener límites, igual que el narciso. Ha aprendido a que cualquier cosa vale, que cualquier cosa es válida, y le costaría, pero al menos la mantiene. Y todo lo demás creo que sería compartido. De hecho, hay autores que consideran que la codependencia es una forma de narcisismo poco explorada. Así que, bueno, por lo menos nos quedamos con el hecho de que puede ser remediado y, bueno, no llega al punto del trastorno. Así que nada, creo que me estoy extendiendo de más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Seguramente que van saliendo más aspectos. Haré nuevos vídeos acerca de estas temáticas y donde exponga nuevos aspectos. Y nada, muchas gracias por quedaros hasta el final. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.